Nos sentimos, yo creo que gozosos, está llena la casa del Señor, ¿verdad? Guardando, claro, las medidas, la sana distancia, ¿verdad? Pero la casa del Señor está llena. Doy gracias, como siempre, por la oportunidad, el privilegio, ¿verdad?, que primeramente Dios me da de ser portadora de su palabra, también a mi pastor, ¿verdad?, el conferirme este privilegio. Es un privilegio, pero también es una muy grande responsabilidad. Pero el Señor es bueno y Él nos usa como esos instrumentos útiles en sus manos. Amén. El día de hoy, ¿verdad?, ha sido preocupación de nuestros pastores el que la iglesia, ¿verdad?, la iglesia retome los principios básicos dentro de la familia, ¿verdad?, y por ende en nuestras vidas espirituales. Hace 8 días nuestro hermano dio inicio con un tema muy precioso que fue ¿qué? La familia, ¿verdad? ¿Y por quién está formada la familia? El varón, la esposa y los hijos. Así que a partir del día de hoy vamos a iniciar con enseñanzas acerca del orden de la familia, el orden de Dios para la familia. ¿Cómo? El orden de Dios para la familia cristiana, ¿verdad? El orden de Dios ¿para quién? Para la familia cristiana. Estaremos viendo el orden de Dios para el varón dentro de la familia, para la esposa, para los padres y también para los hijos. Así que el día de hoy vamos a iniciar con estas enseñanzas, que es el orden de Dios para el esposo, ¿verdad? Agradezco a Dios esta oportunidad. Es la primera vez que comparto esta enseñanza a los hombres. A ver, levanten la mano todos los varones, porque aquí la mayoría veo son mujeres. Amén, los hombres. Ahora solamente los hombres, los casados. Amén. Bueno, pues Dios especialmente en este día va a hablar a los varones y en particular a los casados, pero también esta enseñanza, ¿verdad?, va a ser provechosa para los jóvenes, ¿verdad?, que en un futuro estarán formando una familia, para que sepan la responsabilidad que Dios les está confiriendo como ese pilar dentro de su familia. Amén. Así que pues vamos a iniciar con esta enseñanza que es ¿qué? El orden de Dios para el varón dentro de la familia. Y les voy a pedir que abran su Biblia allá en Efesios capítulo 5, vamos a dar lectura rápidamente de los versículos del 21 al 33. Mujeres, también estemos atentas a esta palabra. Nos dice nuestro Dios: someteos, el subtítulo, los unos a los ¿qué? A los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su familia, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este hermoso día, por esta libertad que tú nos das, Señor, de celebrar culto a tu nombre, Señor. Gracias por cada hijo tuyo, Señor, que en obediencia, con alegría, Señor, con ese gozo, Señor, de tener este tiempo de comunión contigo, Señor, y con todo tu cuerpo que es tu iglesia, Señor, está aquí presente, Señor. También te damos gracias por los que están conectados a través de esta plataforma, Señor, de Facebook que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos por sus vidas. Y te pido, Padre Santo, con todo mi corazón, que tú me uses, que tú quemes mis labios, Señor, que me des esa dirección, Padre, para poder expresar lo que tú quieres enseñar especialmente a los varones, Señor. Te pido que tú quites de sus mentes, Padre, toda cosa, todo ataque del enemigo, Señor, viendo en mí a una mujer, Señor, tal vez no siendo lo adecuado en sus mentes, Señor, engañados para darles esta palabra, Señor, que podría haber sido un varón. Señor, quita de ellos todo ese pensamiento, Señor, y que escuchen tu voz, Padre Santo, que se dejen moldear, que se dejen, Señor, o que dejen obrar a tu Espíritu Santo, Señor, en cada una de sus vidas. En Cristo Jesús te lo pido, amén. Y precisamente quiero, antes de iniciar, decirles que el propósito de analizar estas enseñanzas, mis amados hermanos, no es el que como matrimonios, ¿verdad? Si alguno está fallando, empecemos a echar culpas, miradas, ¿verdad? Decir, ya ves, ese no es el propósito. El propósito es que cada uno tome su responsabilidad, porque el Señor dio un orden bajo el cual cada uno de los integrantes de la familia tiene que desempeñar sus responsabilidades. ¿Para qué? Para que juntos y en unidad podamos cumplir el plan perfecto de Dios para la familia. ¿Quién no quiere tener familias de éxito? ¿Verdad? A veces incluso las familias cristianas, ¿verdad? Miramos con tristeza a otras familias y decimos, Dios, cómo quisiera que mi familia fuera como la familia pastoral, o como la familia Cordero Curi, o como la familia Reyes Figueroa, o la familia Montiel, Jaimes, ¿verdad? El propósito de Dios para la familia es crear familias felices, familias exitosas, y nos ha dado, ¿verdad?, el manual más exacto, más preciso que necesitamos en cada hogar, a través del cual nosotros podemos tener esas familias. Amén. Y entonces partimos de la palabra de Dios, ¿verdad? También, además de la lectura que hicimos en un inicio, allá en el versículo 23, que dice, porque el marido es cabeza
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. También el apóstol Pablo nos habla allá en Primera de Corintios 11:3, y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y Él es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Fíjense que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Lo podemos ver desde su creación. Si nos remitimos allá al Génesis, ¿verdad? En su capítulo 1 nos dice, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba como desordenada y estaba vacía. Y el Señor durante 6 días hizo la creación, ¿verdad? Pero no llevando un orden, ¿verdad? De manera que esta creación pudiera ser sustentada y con esa provisión para que todo lo que Él creara, ¿verdad? Hablándose de la naturaleza, hablándose de los animales y también del hombre mismo, pudiera subsistir. Porque no creó primero al hombre, ¿verdad? Y después creó al animal, a los animales y a la naturaleza. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? En la creación nosotros lo podemos ver. Y así nuestro Dios hizo la creación con un orden terrenal. Y también como familias, Él establece un orden espiritual, ¿sí? El hombre creó primero, nuestro Dios creó primero ¿a quién? Al varón. Y después vemos ahí en el Génesis, ¿verdad? Que vio el Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Adán lo hizo entrar en un sueño profundo y de su costilla, ¿verdad? Creó a su ayuda idónea, ¿sí? En un orden. Pero ¿qué pasa? El ladrón, el enemigo, ¿verdad? Como nos dice ahí su palabra ahí en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Después una porción hermosa que dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero vemos entonces cómo ese enemigo vino a quebrantar ese orden en la familia, ¿sí? Y al quebrantar ese orden en la familia hay consecuencias, así como lo hizo, como lo hubo con esa primera pareja que Dios creó, es lo que pasa en nuestros días. Si nos remitimos allá en el Génesis, ¿cuál fue la consecuencia de esa desobediencia, verdad? De parte de Eva, ¿verdad? Y que fue secundada por Adán, ¿verdad? No mostrando esa conducta como ese pilar, como esa cabeza que Dios había establecido en ellos. ¿Cuál fue la consecuencia? La vemos ahí en Génesis 3, del 16 al 19. A la mujer, ¿qué le dijo Dios? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre, ¿qué le dijo? Por cuanto oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Y qué dice el 19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste, ¿qué? Tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que esa es la consecuencia
hay consecuencias al alterar ese orden dentro de la familia. Y dentro de la familia se han desarrollado líneas de autoridad que no son las que Dios estableció y que en nuestros días se presentan en nuestras familias y aún en las familias cristianas, ¿verdad? Tenemos el matriarcado. Cuando el varón no asume su papel, esa responsabilidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Por diferentes causas, debilidad, inseguridad, y es la mujer quien lleva las riendas, las decisiones de la familia. Esa línea de autoridad no está aprobada por Dios. Ese no fue el orden, ese no es la manera en la cual nosotros podemos cumplir el plan perfecto de Dios para la familia, ¿sí? Matriarcado no es la línea de autoridad. Existe otra línea de autoridad que también, ¿verdad? Aún en nuestros días es el ejercicio autoritario, ¿verdad? Tomados de manera errónea, ¿verdad? A través de la palabra, de decir que la cabeza del hogar es el varón. Y entonces viene ese autoritarismo y viene ese sometimiento hacia la mujer, ¿verdad? Ese abuso físico y aún verbal, ¿verdad? Y que ha llevado a consecuencias también equivocadas de la mujer también a rebelarse y desvirtuar los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ha apoyado tanto ese feminismo, ¿verdad? El feminismo. Entonces, otra línea de autoridad que no es para la que Dios creó el matrimonio es el machismo. Y aún más triste, ¿verdad? Esa línea de autoridad donde hay ese vacío tanto del padre como de la madre, y por nuestras actitudes y por nuestras debilidades se va desarrollando en nuestros hijos lo que se llama en psicología el síndrome del emperador, ¿verdad? Nuestros hijos son los que toman la autoridad dentro del hogar, sí, créanlo. Hay familias donde se hace lo que los hijos dicen, ¿verdad? Que también se le llama filiarcado, ¿sí? Son líneas de autoridad que no son el orden que Dios estableció de la línea de autoridad dentro de la familia. Pero vamos a ver entonces, allá en Primera de Corintios dice en el capítulo 11, versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. ¿Es verdad? ¿Qué nos quiere decir esta porción de la palabra de Dios? Es verdad que la mujer y el hombre somos iguales delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios, ¿cierto? El Señor ama tanto al hombre como a la mujer. También somos sus hijos, tanto el hombre como la mujer somos sus hijos y además herederos también cuando estamos en Cristo, ¿sí? Pero Dios estableció ese orden dentro de la familia. No es que el hombre tenga preferencia, ¿verdad? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sin embargo, en el ejercicio de nuestras funciones en el hogar, el Señor, así como es un Dios de orden, así lo estableció. El hombre es cabeza de la familia, ¿sí? Y vamos a ver qué significa el ser esa cabeza de la familia. Cuando ignoramos ese orden dentro de la familia, varones, el hogar va a ser un hogar infeliz, va a ser un hogar desorientado, un hogar sin dirección, ¿verdad? Y abrimos las puertas, entra el enemigo, ¿verdad? Y en esas debilidades, muchos matrimonios son destruidos. Así que por eso es necesario que nosotros, si queremos hacer un cambio, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad que está viviendo tiempos tan caóticos. ¿Por qué? Porque no se ha estado siguiendo ese orden
el varón, la mujer y los hijos no estamos respondiendo, ¿verdad?, a lo que el Señor nos ha mandado como familias. Así que es urgente, como familias que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que volvamos a esos principios. Estamos llevando cada sábado, ¿verdad?, una serie de conferencias muy interesantes. Levante la mano el que ha venido a las conferencias. Es triste, es triste. Tenemos, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad para invitarles. Precisamente esta conferencia se titula, hermano Gustavo, la crisis de nuestro tiempo y la necesidad, la crisis de la iglesia actual, ¿verdad? Y la necesidad que hay de volver a la sana doctrina, ¿verdad? Es importante que las familias que formamos el cuerpo de Cristo tengamos una restauración espiritual y hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios y a los principios que Dios ha establecido, para que podamos ser esa luz y podamos impactar, ¿verdad? Como nos los decía el hermano conferencista, nuestro hermano Abel, en las esferas de la educación, de la política y de la economía, que es desde ahí donde verdaderamente vamos a poder impactar y vamos a poder traer las almas perdidas a los pies de nuestro Dios. Amén. Así que entonces somos distintos en varones, responsabilidades, ¿sí? No es una autoridad que tú vas a tener para que sometas a tu esposa, ¿verdad?, y que hagas lo que tú quieres hacer. Te ha puesto el Señor, ¿verdad?, como responsable de esa familia, el varón como cabeza y como líder, ¿sí? En todas las estructuras en nuestra sociedad, llámese escuelas, empresas, incluso en nuestra misma iglesia, hay líderes, ¿verdad?, que están llevando las riendas de una institución, ¿sí? Y dentro de ella hay colaboradores, como en nuestra iglesia, encargados de ministerios, en las universidades, encargados de departamentos de enseñanza, de investigación. Pero ¿quién es el responsable directo de estas instituciones? El líder. Varón, nuestro Dios te ha puesto como responsable de tu familia, y tienes que ejercer esa autoridad con humildad y con amor, haciéndote responsable de las decisiones que tú tomes. Esas decisiones deben ser primeramente a la luz de la palabra de Dios, buscando, ¿verdad?, el beneficio, el cuidado y la protección de la familia que Dios ha puesto en ti. ¿Y sabes por qué? Nos lo decía nuestro pastor cuando habló tan bonito, ¿dónde está tu corazón? Nos recordaba nuestro pastor que todo lo que existe, incluso nuestros hijos, no son nuestros, somos mayordomos, administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Varón, Dios te va a pedir cuentas de la familia que Él ha puesto en tus manos. Y lo vemos ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, ¿verdad?, se dejó llevar por la mujer que fue engañada por el diablo. ¿A quién llamó primero Dios? ¿A quién llamó primero Dios? Adán, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Adán? ¿Cómo se quiso justificar? La mujer que tú me diste, ¿verdad? Sí, hermano. No. Ese es el propósito, que entendamos el orden de la familia, del varón dentro de la familia. Tú, varón, vas a dar cuentas. Así que
Tremenda responsabilidad Dios ha puesto en tu vida, pero a la vez es una bendición. Es una bendición que el Señor haya puesto sus ojos en ti para ser esa cabeza, ¿sí? Para que tú puedas tener ese cuidado en todos los aspectos relacionados con tu familia. Vamos a aprender a ser líderes entonces en el hogar. El varón es el que tiene entonces que solucionar problemas, tiene que tener esa iniciativa para solucionar y mantener en protección con decisiones suyas. ¿Con decisiones suyas? No, ¿verdad? Tiene que ser a la luz de la palabra de Dios, pero siempre gobernando, ejerciendo esa autoridad en servicio y amor. Quita varón de tu actuar ante tu familia todas esas malas palabras, esos maltratos, que no sea a través de la intimidación, de los gritos o de actitudes machistas. Para que el varón pueda servir a su familia, tiene que aprender a gobernar bien su casa. Amén. El varón, como cabeza y líder, para empezar, mis amados hermanos, tiene que ser un varón que ame a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la primera cosa que debe, la primera característica? Que debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Aun cuando Dios formó primero al hombre y la mujer, no quiere decir, como ya lo dije, que sea más importante uno que el otro, sino que es que nuestras responsabilidades cambian. Amén. Así que si has asumido esa responsabilidad de una manera incorrecta, varón, arrepiéntete delante del Dios, y es el tiempo de volver a los principios para los cuales el Dios ha formado a la familia. Amén. El varón también debe de ejercer ese liderazgo, ¿verdad? Siendo maestro en su casa. ¿Cómo? Siendo como un maestro en su casa. Y tomando, como les decía, decisiones de acuerdo a nuestro Dios. ¿Qué dice Proverbios 3 del 5 al 8? Fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando el varón no tiene una relación verdadera con Dios, va a tomar decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a su propia prudencia, y va a ser difícil que él sea un varón sensible a la voz del Espíritu Santo para tomar esas decisiones. Fíjate lo que dice allá la sabiduría que viene de lo alto. Santiago 3, 13 al 15 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la propia conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es versión Reina Valera 95. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, fíjate, y diabólica. ¿Cómo es la sabiduría del hombre? Terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque no es una sabiduría dirigida por nuestro Dios. No es una sabiduría dirigida por Dios, y que no nos va a dar esa capacidad para dirigir lo que Él ha puesto en nuestras manos de acuerdo a sus caminos. Y hay tristemente en la actualidad muchos varones que evaden esa responsabilidad. Y es ahí donde surgen problemas dentro de la familia y en el área de los sentimientos, ¿verdad? De alguna manera, no se duerman. Amén.
es ahí donde hasta me distrajeron. Muchos varones que evaden su responsabilidad y llegan a afectar tanto, a lastimar a la esposa, a la familia, ¿verdad? De tal manera, y como consecuencia de ello los hijos entran en rebeldía, ¿verdad? O las esposas no se someten y es todo un desorden que buscamos la ayuda incluso de psicólogos. Vamos a ver a la psicóloga para que, ¿verdad? Cuando Dios antes, ¿verdad?, nos ha dado su preciosa palabra para que nosotros podamos actuar, ¿verdad? A veces, y además de su palabra podemos acercarnos a nuestros pastores, ¿verdad? A líderes de la iglesia, matrimonios cristianos que vemos que viven, ¿verdad? Y que han sido exitosos en su matrimonio, porque de ellos podemos recibir un consejo, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así que tienes que constituirte varón, como líder, veíamos, como maestro también dentro de tu hogar. Y si te falta, ¿verdad?, esa sabiduría, también hay que pedírsela a Dios. Dice allá en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. Amén. Ahora, tú quieres que tanto tu esposa como tus hijos, ¿verdad?, se sometan a esa línea de autoridad. Tienes que ser un ejemplo, varones, ejemplos, porque yo no puedo exigir a mi esposa y a mis hijos algo que no estoy viviendo, ¿verdad? Si yo los maltrato, si yo les hablo con malas palabras, ¿verdad? Si soy un autoritario, si los someto a base de amenazas, ¿verdad? Si tengo esas palabras hirientes, ¿verdad? Si los humillo aún delante, tratándose de mi esposa, delante de mis hijos, ¿verdad? O a los hijos delante de los amigos, qué tremendo daño causan esos padres a sus hijos. Así que tengamos cuidado en esas acciones que tomamos, porque abrimos puertas para que el enemigo entre y cause daño en nuestras familias. Amén. El varón también tiene que ejercer ese sacerdocio. ¿Sí? ¿Recuerdan qué era el sacerdocio? ¿Sí? Allá la palabra de Dios nos enseña allá en el Antiguo Testamento que Dios dio a un sacerdocio bajo la ley a su pueblo. ¿Cuál era ese propósito? Una nación justa, una nación santa y que buscara la comunión con Dios, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Si nos remitimos allá a los patriarcas, ¿verdad? El primer patriarca Abraham, Isaac, Jacob, vemos cómo ellos ejercían ese sacerdocio como padres, como esposos, ¿verdad? Y después a la muerte de ellos continuaban los hijos mayores con ese sacerdocio. Así que tú, varón, en esta mañana el Señor te dice que ser cabeza significa también ser ese sacerdote dentro de tu familia. Amén. Así que en ti está la responsabilidad también de enseñar a tus hijos, ya lo decíamos, primeramente a través de tu ejemplo, siendo retenedor de la palabra de Dios, que tu vida sea una palabra, valga la palabra de Dios sea vivida en ti, ¿verdad? Para que tus hijos puedan ser atraídos a Dios a través de tu ejemplo. No dejemos todo a la iglesia, no dejemos todo a los maestros, ¿verdad?
a los líderes en la iglesia. Establezcamos en nuestras familias ese tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios, podamos reflexionar en ella, podamos tener ese altar familiar. Amén. Entonces, debes constituirte como ese sacerdote en tu hogar. Al no hacerlo, vamos a propiciar, como les decía, un desorden en nuestro hogar. Esa enseñanza y ese sacerdocio dentro de nuestras familias también nos va a permitir, ¿verdad? Y a través de la ayuda del Espíritu Santo en sus vidas, varones, el poder discernir dentro de la familia si hay algo que está contaminando a nuestras familias. Amén. A veces nos ocupamos y damos prioridad, ¿verdad?, al trabajo, que ese no es el orden que Dios ha establecido, varón. Fíjate bien, el Señor ha establecido al varón, está tu esposa, tus hijos, tu trabajo, ¿sí? Y después tu ministerio dentro de la iglesia, porque hay muchos hermanos, ¿verdad?, bien cumplidos también dentro de las iglesias, aquí no fallan en sus ministerios, pero están abandonando su responsabilidad con sus hijos en su hogar, ¿sí? O sea que demos y sigamos ese orden, dando esa prioridad a las cosas dentro de nuestra familia. ¿Cómo dijimos, esposo? ¿Quién es primero para ti? Perdón, Dios, estoy mal, primero Dios, después tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo y después tu ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? Involúcrate, ve quiénes son las amistades de tu esposa, ¿verdad? A lo mejor por ahí alguna mujer que a veces, en lugar de que la mujer, si no está bien afianzada espiritualmente, se deja llevar por las ideas, ¿verdad?, de amistades negativas o que no son cristianas. Igualmente los hijos, ¿qué pasa a los hijos? Amistades jóvenes, ¿verdad?, les influyen en ellos para experimentar, ¿verdad?, con las drogas, con los vicios. Así que está presto, varón, para que el Señor te dé ese discernimiento para ver si tu hogar está siendo contaminado, ¿verdad?, por el pecado, por cosas que no agradan a nuestro Dios. Entonces tienes que establecerte como ¿qué? Como líder, como maestro, como sacerdote. Tienes que ser también ese intercesor, un guerrero en la intercesión por tu familia. Amén. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos. Acordémonos cómo fue Isaac, un guerrero de la oración. Acordémonos que su esposa Rebeca era estéril, ¿verdad? Y él, un hombre de intercesión. ¿Qué es intercesión? Pedir por otra persona, pedir por la necesidad de otro, la tuya misma. Así que, varón, tú eres el principal, ¿sí? José Luis, eres el principal intercesor a favor de tu familia para que Dios, ¿verdad?, cubra sus necesidades y para que les aparte del pecado. Amén. Tu varón también, como cabeza dentro de tu familia, debe ser ese proveedor. ¿Ese qué? Proveedor. Ya nos le recordaba nuestro hermano Pablo, ¿verdad?, ¿qué nos dice Primera de Timoteo 5:8? Porque si alguno no provee, ¿qué?, para los suyos y mayormente para los de ¿quién? De su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Varón, proveer para tu familia es parte esencial en tu vida cristiana.
cuando se rechaza esa parte, esa responsabilidad, ¿verdad? Como cabeza de tu familia, se invalida, escucha bien, se invalida el total de los principios del Evangelio. Amén, fíjate qué duro es. ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Lo podemos ver allá en Mateo 15:7, cuando habla aquellas personas que aparentaban piedad, ¿sí recuerdan? ¿Qué les dijo? Y que no practicaban, aparentaban piedad, pero no practicaban las enseñanzas de la palabra de Dios. Les dijo, hipócritas, fíjate qué duro. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Así que varón, si no provees para tu familia, fíjate qué palabra usó nuestro Señor Jesucristo, hipócrita. Todo lo que hagas es en vano porque niegas tu fe si no provees para con tu familia. Y esa provisión no solamente incluye lo material, es lo espiritual y también lo emocional, las necesidades de protección, ¿sí? Así que hay que ser muy cuidadosos. Estamos viviendo tiempos de crisis, cada vez tiempos más difíciles, donde la mujer, tanto el hombre, han tenido que buscar ingresos para sustentar a su familia. Pero estoy convencida que tenemos que hacer esa reflexión, porque yo, muchos saben, soy maestra, y como maestra te encuentras cada caso, ¿verdad, Margarita? Los niños, estamos en el nivel preescolar, tantos problemas. ¿Por qué? Por la falta de cuidado, ¿verdad?, de los padres. Falta de cuidado de los padres. ¿Por qué? Porque anteponemos, ¿verdad?, creyendo que estamos supliendo esa necesidad material y descuidamos lo más importante que Dios nos ha dado, que es nuestros hijos, esa responsabilidad de la cual nosotros vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Así que valórenlo, ¿verdad, varones? Si realmente es necesario el que la esposa aporte para poder contribuir a la economía de la familia. A veces la mujer lo hace siguiendo su realización profesional, ¿verdad? A veces no es necesario, siguiendo su realización profesional, incluso no es necesario, y lo que ella recibe como ingreso hasta es para ella misma, para sus gastos, para su propia satisfacción. Y si es necesario, familias, que trabajen las dos, busquemos opciones. Si tienes que trabajar, a lo mejor que sea a la par del horario que tienen tus hijos, para que tengas por la tarde, ¿verdad?, puedas dar seguimiento a los varones también, cómo van sus hijos, los problemas que puedan tener. Así que el varón tiene que ejercer esa línea de autoridad, ¿cómo? Siendo ese proveedor, no solamente en el aspecto material, en el aspecto espiritual, como ya vimos, siendo maestros, siendo sacerdotes, ¿verdad? En el aspecto emocional también lo tocamos, y en el área espiritual. Amén. Debemos de ser también, el ser cabeza de tu hogar implica ser varones conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Varones conforme al corazón de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo amables y misericordiosos, perdonándonos, ¿cómo?
perdonándonos unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo. El corazón de Dios siempre está dispuesto a la reconciliación y a la restauración. Así que el ser cabeza en tu familia incluye perdonar, incluye servir y sanar. Como varón, como esposo, estás llamado al perdón, aún, fíjate bien, aún sin existir todavía el arrepentimiento. A lo mejor recibiste una ofensa, un desprecio de parte de tu esposa, ¿verdad? Una recriminación. ¿Cuál es la causa de muchos problemas en el hogar? La economía, ¿verdad? Cuando el gasto no es suficiente, pero ya lo veremos en la próxima enseñanza, que viene el papel de la mujer, porque el papel de la mujer es la administración de ese recurso que obtiene el varón, la administración, el multiplicarlo, no solamente administrarlo, sino el multiplicarlo. Así que a veces erróneamente las mujeres, ¿verdad?, ofendemos al marido. Eres un bueno para nada, lo que me das no es suficiente, a ver, come, ¿cómo le doy de comer a tantos hijos?, ¿verdad? Y recriminamos. Entonces el hombre tiene que tener un corazón conforme, tiene que obrar de acuerdo al corazón de nuestro Dios, presto para perdonar. Es muy difícil, pero no es imposible. Fíjate que el Señor nos dio esas funciones dentro de la familia, no nada más así. Recordemos que es un Dios de orden. Nos equipó a cada uno de nosotros para poder hacerlo, ¿sí? Somos diferentes. Vean cómo es el hombre, empezando por lo físico. El hombre es más fuerte, su constitución es más fuerte, tienen más masa muscular, ¿verdad? Tanto física como biológicamente. La mujer, pues su estructura es menos atlética, nuestro cuerpo tiene más grasa, por ende, ¿cierto o no? Con hormonas diferentes, ¿verdad? Hablando de lo biológico, también para comunicarnos hay diferencias. Las mujeres hablamos muy rapidísimo, mucho, y tenemos la capacidad para hablar de varios temas a la vez. El hombre es más pausado, más tranquilo, más sereno, ¿verdad? Se concentra para hablar en un solo tema. Somos diferentes, incluso para enamorar, ¿cierto o no? El hombre que es más conquistador, ¿verdad? Pero más directo, va al grano. Te enamora, ¿qué? Con las palabras, ¿cierto o no? Te baja el cielo, la luna, las estrellas, ¿verdad? Y él valora a la mujer, ¿verdad? A través del trabajo y el esfuerzo de la mujer. Y su primera percepción de la mujer es son muy visuales los hombres. En cambio, la mujer, para que nos enamores, ¿cómo somos? Necesitamos más tiempo, que vaya la cosa más despacio, ¿verdad? Despacio, necesitamos conocernos más conocimiento. Nos enamora la ternura, nos enamora las palabras, ¿verdad? ¿Cierto o no? Entonces, como vemos, somos distintos, pero Dios por eso nos equipó de esa manera. O sea, Dios no nos dio algo que no seamos capaces de poder cumplir. Amén. Entonces, si estamos acá, ¿cuántas características hemos visto? A ver, el varón como líder, como maestro, como sacerdote, como proveedor, un hombre conforme al corazón de Dios. Y algo bien hermoso y sobre todo, ¿verdad? Y que de él emana todo.
un esposo intercesor, un hombre enamorado. ¿Cómo? Enamorado. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si yo le pregunto al hombre común o al varón, a ver, varones casados, ¿aman a su esposa? ¿Pancho? ¿Sí? Todas, ¿verdad? Luego. Con prontitud se ve luego el varón. Sí, te amo, sí aman. Con prontitud decimos que sí, pero nos dejamos llevar, ¿verdad? Primeramente por ese sentimiento que tenemos hacia ella. Pero Dios nos habla acerca de un amor, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, un amor ¿qué, varones? Un amor sacrificial, porque ¿qué está diciendo? Amad a vuestras mujeres así como ¿qué? Como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia y se dio a sí misma por ella. ¿Qué hubo ahí? Hubo ese sacrificio, esa muerte, ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo por ti, por mí, por su iglesia. Es el amor que Dios está demandando de ti, varón, como cabeza en tu matrimonio, ¿sí? Un amor sacrificial. Ese amor lo vemos ahí en 1 Corintios 13, ¿sí? Recordemos que la Biblia, ¿verdad?, fue escrita en griego, y este verbo del amor es mostrado en su palabra, ¿verdad? Tratado con diferentes definiciones. Fíjate, la palabra del amor, epitumía. ¿Cómo? Epitumía. Son diferentes tipos de amor de los que habla la Biblia. Epitumía es el amor sexual. El eros, el amor romántico. El estorge, el amor que protege y da seguridad. El amor filial, es el amor de la familia y el que se hay en los amigos. Pero el más grande, ¿verdad?, y el que debe existir dentro del matrimonio es el ágape, ese amor sacrificial. Es el que define de manera más pura y profunda el amor de Dios para con nosotros. Y vamos allá a ver qué dice 1 Corintios 13. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene a partir del versículo 13, ¿cómo es ese amor sacrificial? A ver, vamos, léanlo conmigo. El amor es ¿qué? Sufrido. A ver, detente ahí, ¿es qué? Sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Es un amor que aguanta mucho. ¿Que aguanta qué? Mucho. Que es lento para ofenderse, o sea que no de cualquier cosa va a sentirse herido. Que ama, que es paciente, aun cuando esto duela. Es lo que ya habíamos dicho, aun cuando te ofende, ¿verdad? Ni aun eso disminuye el amor que tu varón tengas hacia tu esposa. Cuando ejerces ese amor sacrificial, es ese amor sufrido. Después, ¿qué dice? El amor es ¿qué? Benigno. Es ese amor útil, generoso, beneficioso, amable y que busca el bienestar, busca lo bueno, ¿verdad?, para su familia. Después, ¿qué dice? No tiene ¿qué? Envidia. O sea, no se ofende por los logros
de la pareja. Es muy, lo vemos que se da en muchos matrimonios, cuando la esposa o el esposo, Dios le ha dado, ¿verdad? A lo mejor más dones, más capacidades, que ha podido encumbrarse dentro del ejercicio de su profesión y demás, surgen esos celos. El amor sacrificial, ¿verdad? No es envidioso, al contrario, se alegra, se goza, varón, junto con tu esposa. Si ella, ¿verdad? Aunque tú seas la cabeza, el Señor le dio más dones espirituales, más capacidades, tú debes reconocerla, alabarla, ¿verdad? Incentivarla, jamás envidiarla. ¿Qué más dice? Que el amor es ¿qué? No es jactancioso. Dice allá Proverbios 27, alábete el extraño y no tu propia boca. O sea, no te sientas tú por los logros tú mismo y te alabes, soy lo máximo, ¿verdad? No te jactes, no se envanece. ¿Qué más no hace? Lo indebido. O sea, dentro de tu familia, ¿verdad? Quieres ser ese ejemplo dentro de tu familia, no hagas nada indecoroso, nada indebido, no abras puertas al enemigo. Amén. ¿Qué más? No busca lo suyo, sino busca el bien de los demás. No sé qué, no se irrita, no se irrita. Ese mal genio hay que hacerlo a un lado, amados varones, quitar ese egoísmo de nosotros. Dice la palabra de Dios allá en Efesios, airaos. Es imposible, ¿verdad? Somos distintos, el poder en nuestra relación matrimonial, distintos caracteres, distintos temperamentos, venimos de diferente formación en nuestras familias, cultura. Es imposible que no haya desacuerdos, ¿verdad? Puede haber diferencias, pero dice su palabra, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? A lo mejor te enojas, pero pídele a Dios que puedas ejercer ese fruto del Espíritu Santo que ha puesto en ti, esa paciencia, esa mansedumbre, ¿verdad? Aun cuando te ofendan, se necesita dos para iniciar un pleito, para iniciar un fuego, un incendio dentro de la familia, ¿verdad? Cálmate, a lo mejor te molestas, te da tristeza lo que hizo tu cónyuge, tus hijos, ¿verdad? Pero dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no dejes pasar tiempo, ¿verdad? Donde crezcan raíces de amargura, ¿verdad? Y sean ya irreconciliables esas diferencias. Amén. ¿Qué más dice? No guarda rencor. ¿Qué dice? Eso quiere decir que no lleva una cuenta, ¿verdad? No hay que ser esas de que, me la hiciste y otra vez, ahora ahí va la mía, ¿verdad? El desquite, no. ¿Qué más? Se goza de la verdad. Amén. Seamos transparentes, respetemos la familia que Dios nos ha dado, no seamos infieles, ¿verdad? El Señor te dio esa esposa que tú eligiste y que hiciste ese pacto, no, ¿verdad? Solamente delante de los hombres, y lo hiciste delante de Dios. Es un pacto divino, es un pacto santo. Todo lo sufre, todo lo cree, ¿verdad? Somos familias afianzadas y alimentadas por la fe en nuestro Dios. Todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? Ejerzamos este amor sacrificial, ¿verdad? Varones, porque recuerden esos votos que hicieron delante de Dios, ¿verdad? ¿Sí los recuerdan? Amar, ¿verdad? Le dijiste a tu esposa,
Prometo amarte, Pancho, y respetarte. ¿Cuándo? ¿Verdad? Hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Todos los días de mi vida y hasta que la muerte nos separe. Así que, en resumen, mi amado hermano, ¿verdad? Varones, ¿están despiertos? Esposo, ama. El Señor te dice en esta tarde ya, sacrifícate por ella. Ámala con ese amor sacrificial. Esposo, ama a tu esposa. Ocúpate de su bienestar espiritual. Jamás te justifiques, ¿verdad? Y diciendo, ese es rollo de ella. O sea, cada quien no. Sé ese maestro, sé ese ejemplo en tu familia. Busquen ese espacio, ese tiempo para que la familia pueda ser enseñada a través de la palabra de Dios. Esposo, ama a tu esposa, recorre el camino de la cruz. Ya vimos, perdona aún sin haber arrepentimiento, porque tenemos el ejemplo más grande de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se sacrificó, dio su vida, derramó su sangre en la cruz, aún sin haber arrepentimiento de su creación, de los que habíamos de ser sus salvos, ¿sí? Esposo, ama a tu esposa, ejerce tu autoridad, pero en humildad. Amén. Esposo, ama a tu esposa, respétala en todos los ámbitos y respétala, ¿verdad? También como ese manantial que el Señor te ha dado. No te descuides, no abramos puertas al enemigo, como veíamos, ¿verdad? Esa porción de la palabra, el ladrón no viene para hurtar, ¿verdad? Viene para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Los hombres son muy visuales. El Señor te manda, ¿verdad?, que tengas esa comunión con Él para no abrir esas puertas. Y cuida ese manantial que nuestro Dios te ha dado. No lo contamines. Respeta a tu esposa. Rechaza la infidelidad, ¿sí? Fíjate qué precioso dice la palabra de Dios allá en Proverbios 5:18. 5, versículos 18 al 20. Sea bendito tu manantial y alégrate ¿con quién? Con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan cuando en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Esposo, ama a tu esposa, respétala, sé fiel a ella, no contamines el manantial que te ha dado. ¿Qué es un manantial? Un manantial es una fuente, ¿verdad?, de agua, que surge en un lado y brota en otro lado, varón. Pero ¿qué característica tiene ese manantial? Que es agua limpia, es agua pura. Así es como nos dice la palabra de Dios, que es ese manantial. Tu esposa es ese manantial de agua pura que Él te ha dado. Es santo, no lo contamines, no lo contamines. ¿Quién va a tomar, verdad? ¿Quién toma un vaso de agua después de haberle echado tierra? Nadie sensato, ¿verdad?, lo haría. No contamines el manantial santo que Dios te ha dado, ¿verdad? Caminando y contaminándote en el lodo y después vengas a manchar ese manantial que el Señor te ha dado.
tristemente, cuando abrimos puertas, ¿verdad? El hombre cae y ahorita estamos saturados, somos bombardeados por la pornografía, ¿verdad? Y los hombres tienen acceso aún, tristemente, a una edad muy pequeña, ya niños hasta desde los 9 años son adictos a la pornografía, fíjense nada más, qué triste, jóvenes, y qué triste, pero también se da en las iglesias, varones que están esclavizados a esa adicción de la pornografía. No abran puertas, varones, no contaminen ese manantial tan hermoso que Dios les ha dado, que es su esposa, por ir a la pornografía o cometer el adulterio, ¿verdad? Y después venir y manchar ese manantial tan precioso que Dios te ha dado. Amén. Quiero dejar en tu corazón cuatro cosas de las que es importante que cuides tu relación con Dios para no caer y abrir puertas y no desempeñar el rol que Dios te ha dado como varón, como cabeza en tu familia y en tu matrimonio. El primero, ser un varón controlador, es decir, ejercer la autoridad que Dios te ha dado de manera autoritaria, ¿verdad? Sometiendo a través del abuso y con una actitud egoísta, sin sacrificar ese ego en ti. Amén. La pasividad. Puedes caer, ¿verdad?, en esa pasividad cuando delegas la autoridad que te fue conferida por Dios a tu esposa. Amén. La inmoralidad, también hay que cuidar ese aspecto en nuestras vidas para no abrir esas puertas que nos separan y nos alejan de Dios y por consiguiente no nos permiten alcanzar ese propósito del plan perfecto de Dios para la familia. El otro punto es la distracción. ¿Cómo? La distracción. O sea, ¿sí estuvieron presentes los 4 puntos? A ver. Controlador, después la pasividad, la inmoralidad y la distracción, que ya lo vimos, vamos a dar prioridad, ¿verdad? Como Dios quiere. Primero, varón, tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo y después tu ministerio que Dios te ha dado como parte del cuerpo de Cristo. Pues quiera Dios que cada uno de ustedes, varones, ¿verdad? Hemos escuchado la voz del Señor. Es el momento en que Dios habla nuestras vidas, para volver a esos principios, para poder lograr el plan perfecto de la familia que Él ha puesto en sus manos. Amén, varones. Amemos esa familia, seamos esos proveedores en todos los aspectos, espiritual, material, emocional. No abramos puertas, ¿verdad? El enemigo está presto y su propósito es ir contra ese orden hermoso que Dios ha establecido y contra esa institución tan importante que es la familia. Ponte de pie, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, oh mi Dios, por esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor.
Yo te pido, Padre Santo, que esta enseñanza no sea echada en un saco roto solamente por cada varón, Señor, que ha escuchado esta palabra, por cada joven que está próximamente esperando formar una familia, Señor, aún los adolescentes, que sea una enseñanza, Padre, que tú pongas en su mente, en su corazón, Señor, para que puedan entender esa responsabilidad que implica, Padre, que puedan verla no como una carga, Padre, como una carga pesada, imposible de llevar a cabo, Señor. Te pido, Padre Santo, y clamo por cada uno de estos varones, Señor, para que tú les ayudes a través del mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que ese fruto, Señor, que tú has puesto en sus vidas, Señor, puedan ejercerlo como cabeza de la familia que tú les has dado. Que tú les des ese amor, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esa templanza, Señor, ese dominio propio, Padre, que puedan vivir tu palabra, Señor, y que puedan ser ese ejemplo, Señor, a seguir, que puedan ser esos esposos admirados por sus hijos, Señor, y que la meta de sus hijos sea el llegar a ser como sus padres, Padre. Perdona a cada hijo tuyo, Señor, que ha estado obrando equivocadamente, Señor, que ha delegado esta línea de autoridad que tú le has dado, Señor. Perdónales, Padre, y mira sus corazones, Señor, y permite que a partir de este día se esfuercen, Padre, por ejercer este liderazgo que tú has puesto en sus manos, Padre. Que lo tomen con esa responsabilidad, Señor, y que estén conscientes del compromiso tan grande que es, porque han de dar cuenta, Señor, de esa familia que tú has puesto en sus manos, Señor. Permite que puedan dar cuentas buenas, Señor, delante de ti, que puedan dar cuentas que amaron a sus esposas con ese amor sacrificial, Señor, proveyéndoles en todos los aspectos, Señor, espiritual, material y emocional, Señor. Dales ese discernimiento, Señor, para que puedan saber si sus hogares están siendo contaminados, Padre. Dales esa sabiduría, Padre, para poder manejar esos conflictos, esa rebeldía, Señor, de sus hijos adolescentes, Padre. Que sus fracasos, Padre, no se repitan en las generaciones que ellos están formando, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esos cambios en cada familia que forma parte de tu cuerpo, Señor, en especial de esta tu iglesia, Compañerismo Cristiano, casa de oración, Señor. Restaura, Padre, lo que tenga que ser restaurado, Señor, y levanta, Señor, a cada varón en ese liderazgo que tú les has dado, Señor, que puedan presentarse delante de ti como esos varones aprobados por ti, Señor, ante esta responsabilidad y esta bendición que tú has puesto en sus manos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga.